Muy buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. La importancia de la resurrección del Señor. Yo no sé si usted sabía, ojalá que tenga Biblia, algún apunte allí o algún cuaderno para apuntar, para anotar, pero todo lo que Jesús hizo, lo que enseñó, los milagros que hizo, las enseñanzas que transmitió, lo que Él hizo con hechos, sin palabras, todo, aún la muerte en la cruz del Calvario, si Él, Jesús, no hubiera resucitado, todo eso hubiera sido lindo, pero en vano. Hubiera sido un buen maestro, un excelente maestro, un gran profeta, lo hubo antes que Él y después de Él, un obrador de milagros, alguien que sanaba enfermos, alguien que murió en una cruz. Muchos habían muerto antes que Él y muchos murieron después de Él en una cruz, en una hoguera. Si Jesús no hubiera resucitado, todo lo que Él enseñó e hizo sería en vano. Su fe y mi fe sería en vano. Estaríamos hablando de alguien mentiroso, que no lo es, pero digo, si no hubiera resucitado sería alguien mentiroso. Así que la resurrección del Señor nos lleva a saber, a pensar, a darnos cuenta de que lo que Él hizo, por un lado ya estaba profetizado y Él mismo lo había dicho. La resurrección del Señor, entre otras tantas cosas, de verdad de muchísima importancia para el Evangelio, para su y mi fe, que no están basadas en una religión o en lo que un hombre, cura, pastor, apóstol o quien sea pudiera llegar a decir, sino en la obra, en la persona de Jesús y en la Biblia. La resurrección de Él hace, primero, que Él lo había anticipado. Segundo, no le hace, por supuesto que no le hace a Él mentiroso, porque si no hubiera resucitado, hubiera mentido a lo que Él dijo que iba a suceder. Y si Jesús hubiera mentido en un punto, ¿qué otro punto sería verdad y qué otro punto sería mentira? Su fe y mi fe sería muy fluctuante, estaríamos pisando sobre arena movediza, no sabríamos qué sería cierto y qué sería mentira, porque si mintió una vez, podría haber mentido otras muchas veces. Sin embargo, Jesús lo prometió o lo anticipó y cumplió. Él resucitó de entre los muertos. Jesús ya había resucitado. Yo quiero que me preste atención a lo que quiero compartir ahora. La muerte no lo había podido retener, la tumba quedó vacía. Y a partir de la resurrección del Señor, la palabra muerte ya no es la última palabra para nosotros. No, la muerte ya no es el último escalón. La muerte no es la última puerta. La muerte no es el último momento, la última palabra en nuestro propio diccionario. Esto es maravilloso, que la muerte para usted y para mí, a partir de la resurrección del Señor, no es la última palabra en el diccionario nuestro, en nuestro propio diccionario. Porque a partir de la resurrección de Él, la muerte pasó a ser la penúltima palabra, la anteúltima palabra, el anteúltimo escalón. Sabemos que después de la muerte hay algo más. Y eso es maravilloso para su fe y para mi fe. ¿Dónde estamos parados nosotros? Yo sé que la palabra muerte por allí nos da un poquito de escalofrío a muchos. Como dice Dante Gebel, todos queremos ir al cielo, pero ninguno estamos apurados, y es verdad. Yo quisiera vivir años y años de buena salud, que los que me rodean vivan años y años y de buena salud, de buena vida. Pero qué bueno es saber que tendría que traer paz a su corazón y al mío, saber que la muerte ya no es la última palabra, la última estación, es la penúltima estación. Porque después de la muerte hay algo más. Y esto es maravilloso. La importancia de la resurrección del Señor. Él marcó el camino para usted y para mí. Con la muerte, con la resurrección de Él,
Él venció, por ejemplo, cuando la tumba estaba vacía, sin palabra, está diciendo que el pecado fue vencido por Cristo Jesús. Y Él es quien marca su camino y mi camino. Detrás de Él vamos nosotros. No sé si me estoy explicando, pero cuando Jesús venció el pecado, eso está diciendo que usted y yo también podemos vencer el pecado a través de la persona y la obra de Jesús. Su sangre, lo vimos ayer, nos limpia de todo pecado. Su sangre no solamente que nos limpia de todo pecado, sino que quita las consecuencias del pecado sobre su y sobre mi vida. Una de las consecuencias básicas del pecado es muerte. Y Jesús, aunque murió por todos los pecadores, Él vivió y murió sin pecado propio. Por eso pudo pagar por los pecadores, porque no tenía pecado y pagó por otros, por usted y por mí. Y como no tenía pecado, el pecado no lo pudo, la muerte no lo pudo retener, no lo retuvo a Él, no le va a retener a usted y no me va a retener a mí. La muerte no es la última palabra en su y en mi diccionario, es la penúltima, la anteúltima palabra. El pecado fue vencido por Jesús al resucitar, como una confirmación. Él resucitó, nos limpia de todo pecado, nos quita las consecuencias del pecado, entre ellas la muerte, y nos quita, que esto es hermoso, y yo creo que alguno en esta mañana lo está necesitando. Jesús no solamente nos quita el pecado, nos lava, sino que nos quita, dice la Biblia, la culpa del pecado. Tipo de Jesús, lo que Él hace con usted y conmigo, nos quita el pecado y las consecuencias y la culpa del pecado. Esto es maravilloso. Yo sé, y está bien que el pecado nos entristezca. Tiene que entristecernos el pecado, pero cuando usted y yo vamos a los pies de Jesús y su sangre nos limpia de todo pecado y quita la consecuencia del pecado, también quita, anula, aborta la culpa del pecado. Si el Señor le ha limpiado de todo pecado con su sangre, levante su cabeza, no se sienta orgulloso de lo malo que ha hecho o que yo he hecho, pero diga, Él me ha limpiado y ha quitado la culpa. Eso le tiene que motivar a andar con la frente en alto, con las espaldas erguidas, dándole gloria a Dios y valorando que Él le limpia de todo pecado, consecuencias y también la culpa del pecado. La resurrección del Señor habla que Él venció el pecado, habla que Él venció al propio diablo. Porque el diablo era quien tenía, dice la Biblia, el imperio, las llaves de la muerte. Cuando allá en el Edén pecó Adán y Eva, Satanás se entronizó como aquel que tenía las llaves de la muerte. Pero Jesús, al morir sin pecado y pagar por los pecados pasados, presentes y futuros de todos, le pudo arrebatar la llave que tenía el imperio, dice Hebreos, de la muerte. Así que el pecado fue vencido, la muerte fue vencida, Satanás fue vencido a través de la resurrección del Señor. Y esto es glorioso. Cuando Jesús resucita de entre los muertos legalmente en el cielo fue saldada su y mi culpa por el pecado. Esto es glorioso, la importancia de la resurrección de Jesús. Es muy importante. Si así no fuera, su fe y mi fe serían en vano. Si así no fuera, Él hubiera sido un mentiroso. Si así no fuera, la tumba nunca hubiera quedado vacía. Por lo tanto, nunca hubiera sido vencido ni el pecado, ni la muerte, ni Satanás. Pero Jesús ha resucitado. Y es tan importante el tema de la resurrección. Aparece por muchos lados en la Biblia, pero en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo le dedica, o el Espíritu Santo a través de Pablo, le dedica un capítulo entero al tema de la resurrección de Pablo. Así que cuando Pablo escribe esta carta a 1 Corintios,
Él dice: Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y se apareció a uno, a otro y a más de 500 hermanos a la vez, que es lo que dicen los evangelios. Y dice Pablo y agrega: de los cuales muchos de esos hermanos a los cuales Jesús se le apareció viven aún. Obviamente, si esto de más de 500 hermanos hubiera sido una farsa, una mentira, esta carta hubiera caducado, hubiera tenido fecha de vencimiento, se hubieran levantado algunos de esos 500 hermanos diciendo: esto es mentira, a mí no se me apareció, a mí tampoco, pero Jesús se le apareció a uno, a otro y a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales cuando Pablo escribe esta carta, todavía algunos vivían. Esto es para darle gloria al Señor. Quizás algunos de los que están allí o los que van a ver este devocional, los problemas de nuestros días, lo que estamos viviendo como sociedad, lo que usted está viviendo personal, familiar o matrimonialmente, no le permita ver más allá. Quisiera que lo de hoy se solucione, y se va a solucionar. Quédese tranquilo por ello. Pero igual un día vamos a tener que pasar no la última escala, que es la muerte, será la penúltima. Y dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, ahí apunta, dice: si Jesús no hubiera resucitado, verso 19, si nuestra fe, su fe y mi fe en Cristo Jesús es solamente para esta vida terrenal, dice la versión Reina Valera, somos lo más digno de conmiseración, lo más digno de lástima de todos los hombres. Si mi fe o la fe de alguien en Jesús es solamente para esta vida, dice Pablo, no han entendido nada y son dignos de lástima, porque Jesús no solamente murió en la cruz para darle aquí perdón de pecados y una vida abundante, como hablamos ayer, sino sobre todas las cosas para darnos una vida eterna. Y si Él resucitó de entre los muertos, usted y yo también vamos a resucitar de entre los muertos. La muerte no será la última estación, será la penúltima estación, será una puerta hacia la eternidad juntamente con Dios para siempre en Cristo Jesús. Esto es glorioso, el tema de la resurrección, la importancia de la resurrección, para que su fe y mi fe no esté basada en emociones, en experiencia, en algún texto por allí aislado de la Biblia, sino en algo sólido como es la resurrección de Jesús de entre los muertos. Bíblicamente e históricamente comprobado, científicamente comprobado, Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo pecado, muerte, Satanás, infierno. Y si Él resucitó, usted y yo también vamos a resucitar de entre los muertos. La resurrección del Señor. Bueno, se lo comento porque no quiero extenderme en la hora. Pero la resurrección del Señor también es base para nuestra justificación. Escuche, tan importante el tema de la resurrección, que es base, fundamento para nuestra justificación. ¿Qué significa que la resurrección del Señor sea base para nuestra justificación delante de Dios? Se lo explico. Cuando Jesús va camino a la cruz del Calvario, o antes de ir a la cruz, Él anuncia reiteradamente que iba a ir a la cruz, que tenía que morir en la cruz. Jesús tenía poder para ir a la cruz, para morir, y poder para resucitar por sí mismo de entre los muertos. Estamos viendo la resurrección, un puntito. La resurrección del Señor es base para su y mi justificación delante de Dios. Él podía morir y resucitar por sí mismo de entre los muertos. Es lo que dice Juan 10, 17 y 18. Sin embargo, la Biblia nos enseña, yo le leo dos textos, pero nos enseña que el que le resucitó de entre los muertos no fue él mismo por sí mismo, sino que fue el Padre.
Dios Padre. ¿Por qué es tan importante y por qué es base para su y mi justificación delante de Dios el hecho de que Jesús haya resucitado? Él podía resucitar por sí mismo, pero ¿por qué es tan importante que el Padre lo haya resucitado? Porque el Padre resucitándolo está diciéndonos como si fuese un sello de aprobación. Su muerte es garantía, su muerte es suficiente para pagar los pecados de toda la humanidad. Y el Padre mismo acepta la muerte de Jesús como el único y suficiente sacrificio por todos los pecados, los pasados, presente y futuro. Y Él mismo, como aceptó ese sacrificio, le resucita de entre los muertos. Por eso la resurrección del Señor también es clave para su y mi justificación. Ojalá Dios quiera que estas pocas palabras puedan ayudarle en su y mi fe, que no sean fundadas o fundamentadas en una experiencia, en una religión, en un sentimiento, sino fundamentada en la palabra de Dios y en los hechos que Jesús vivió por usted y por mí. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, nació, tuvo un ministerio maravilloso, ahí aprendemos de Él, tenemos que aprender de Él. Pero fue a la cruz por su y mis pecados, murió por su y mis pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y su resurrección es algo maravilloso, es de suma importancia la resurrección del Señor. Si no, su fe y mi fe sería en vano. Podría ser un mentiroso y en cuántas cosas más podría haber mentido. Su resurrección está diciendo Él es veraz, podemos confiar en Él. La resurrección de Él es la primicia, dice Corintios 15. Él resucitó venciendo el pecado, la muerte, el infierno. Usted y yo vamos a resucitar de entre los muertos. Es garantía de que usted y yo somos justificados, que ese sacrificio fue acepto delante del Padre. Por eso el mismo Padre le resucita de entre los muertos. Resurrección del Señor. Está diciéndonos que la palabra muerte ya no es la última palabra en su o en mi diccionario. Es la penúltima. Después de la muerte hay vida en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga mucho en esta mañana. Ojalá que pueda seguir meditando en esta palabra, leerla junto con su familia. 1 Corintios 15, todo un capítulo que nos habla de la importancia de la resurrección del Señor. Su fe y mi fe, mi hermano, mi amigo, no está fundada en algo que es ficticio, en algo pasajero, en algo que pierde validez con el tiempo. Por el contrario, su fe y mi fe deben estar fundadas en la palabra de Dios y en la obra gloriosa de Jesús.